Continuamos con el tema de compuestos difuncionales y en este ejercicio 3, vamos a preparar unas moléculas, unos compuestos mediante la síntesis acetilacética. Entonces, primero, vamos a recordar un poco en qué consistía esta síntesis. Parte siempre del mismo reactivo, del acetil-acetato de etilo o 3-oxo-etanoato de etilo. Y se basa en arrancar los hidrógenos alfa. Podemos arrancar uno cambiándolo por electrófilos, por ejemplo la cadena de un haloalcano, o bien arrancar los dos y reemplazar ambos por electrófilos. Son hidrógenos muy ácidos con un pKa en torno a 11. Por tanto, para arrancarlos es suficiente con una base de tipo alcóxido, por ejemplo el etóxido sódico. Nos permite desprotonar el acetilacetato de etilo formando su enolato. Es un enolato tanto de cetona como de éster. Por tanto, la carga está muy estabilizada, moviéndose por resonancia hacia la cetona o hacia el éster. Conviene en los exámenes dibujar ambas estructuras. Y a continuación lo que vamos a hacer es elegir el electrófilo adecuado para conseguir el producto que deseamos, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta que esta parte de la molécula, incluyendo el carbono alfa, corresponde con la parte del producto final que tiene precisamente la cetona y el metilo, es decir, corresponde con esta parte de la molécula. Esto que he subrayado en rojo es lo que nos aporta el reactivo al producto final junto con este carbono que es el alfa. El resto son electrófilos que tenemos que aportar. ¿Y cómo los aportamos? Pues aquí tenemos un grupo bencilo, por tanto podemos aportarlo con un bromuro de bencilo. Aquí tenemos un grupo etilo, por tanto podemos utilizar el bromuro de etilo. Pues nada, vamos a ir añadiendo esos electrófilos. Por ejemplo, podemos añadir primero el bromuro de etilo o el de bencilo. Algunos libros comentan que puede ser mejor añadir primero el grupo más voluminoso, entonces podría ser recomendable hacerlo al revés, primero el de bencilo, primero el voluminoso y después el pequeño. El voluminoso tiene más dificultades para unirse al carbono, porque es un carbono bastante impedido, y el pequeño, después se va a encontrar en una situación compleja, pero como es un grupo pequeño, se las apañará para unirse por último a ese carbono, ya que va a ser un carbono muy sustituido. Ahora vamos a arrancar este otro hidrógeno utilizando más etóxido en etanol, y así vamos colocando las dos cadenas que nos hacen falta, que son el etilo que acabamos de poner y el bencilo que vamos a colocar a continuación. Nos queda ahí el par y ahora añadimos el bromuro de bencilo. El ataque desde el carbanión al carbono del bromo con pérdida del bromo nos aporta esa segunda cadena, y para terminar la acetilacética tiene una etapa de hidrólisis del éster y descarboxilación. Ahí aportamos el bencilo. Ahora hidrolizamos el éster. Puede ser en medio ácido básico. Vamos a hacer una hidrólisis básica. NaOH, agua, calor. También puede ser con sosa acuosa, calor. En medio básico, el éster hidroliza a carboxilato, no ácido carboxílico, a carboxilato. Y ahora vamos a descarboxilarlo. Vamos a eliminar este grupo como CO2. Para ello cambiamos de medio, ponemos protones y calentamos fuertemente, 100 y pico grados. Y el resultado es la pérdida de este grupo ácido en forma de dióxido de carbono, etapa que se conoce como descarboxilación de la molécula. Y nos va a quedar como producto una acetona metílica con dos cadenas, que son los electrófilos que hemos elegido, que son el metilo y el etilo. Bien, vamos a trabajar el apartado B. La síntesis acetilacética es completamente es siempre igual, es cuestión de hacerla unas pocas veces y ya normalmente se maneja sin mucho problema. Es muy mecánica, es una síntesis muy mecánica. Partimos otra vez del acetilacetato de etilo. El acetilacetato de etilo nos aporta al producto final
esta parte, porque el éster se va a perder, no nos va a llegar al producto final, se va a perder en la descarboxilación. Por lo tanto, buscamos aquí en la molécula la acetona y la cadena del metilo. Tiene que tener un metilo de cadena para que este reactivo nos permita llegar a ese producto. Y este carbono alfa, este carbono, también nos lo aporta el reactivo de partida. Entonces aquí, como electrófilo, tenemos que usar esa cadena de 4 carbonos, y le vamos a poner, para que el enolato ataque, le vamos a poner 2 bromos, uno en cada extremo. Vamos a poner 2 bromos para que la reacción ocurra, el ataque nucleófilo, la alquilación ocurra sobre esos carbonos y nos forme el ciclo de 5, nos forme estos enlaces. Bien, entonces bueno, vamos haciendo lo de siempre, tóxido disuelto en etanol para arrancar el hidrógeno de Pkua 11, formamos enolato, pasamos la carga desde el carbono hacia los oxígenos estabilizándola por resonancia, y ahora nos vamos con el dialoalcano y lo atacamos por un extremo. También se puede mejorar un poco el rendimiento poniendo grupos salientes diferentes, por ejemplo un bromo y un cloro, un bromo y un tosilo. De esta manera el ataque va primero al carbono que tiene el mejor grupo saliente y después cicla sobre el otro. La ventaja que tiene eso es que, bueno, aquí con grupos salientes iguales podría pasar que un segundo equivalente de este enolato ataque del otro lado. Se nos una el enolato, una molécula por un lado y otra por otro, y eso daría un subproducto que no nos interesa. Entonces, bueno, no lo hago tampoco esto, pero se podrían poner grupos salientes distintos para conseguir un rendimiento un poco mejor. Bien, y ahora volvemos a desprotonar con el etóxido del medio, y ese nuevo enolato ciclará, sacándonos el bromo, y ahí tenemos pues ya el producto. Sobre el carbono alfa se forma un ciclo de 5 miembros. Este fue el último enlace que formamos en ese ataque nucleófilo, y ahora, para terminar, hidrolizamos. Vamos a hacerlo ahora medio ácido: sulfúrico, agua, calor, el éster hidroliza a ácido carboxílico en este caso, y ahora calentamos más fuertemente. Esta temperatura puede ser en torno a 80 grados, y aquí nos vamos a 100 y pico, yéndose todo esto como CO2 y dejándonos la acetona que buscamos. Bien, y el último ejemplo es más complicado, es diferente. Es diferente, no es que sea mucho más complicado, pero sí que tiene una estrategia diferente. Se trata de un alfa-beta insaturado, como puedes ver. Es una acetona alfa-beta insaturada. Entonces lo que vamos a hacer es desconectarla por el doble enlace, porque la forma una aldólica intramolecular. Un alfa-beta insaturado lo genera una aldólica intramolecular. Entonces ahora nos encontramos con una molécula de la familia de los 1, 2, 3, 4, 5, 1,5-dicarbonilo. Y el 1,5-dicarbonilo lo prepara Michael. Rompemos el enlace alfa respecto a un carbonilo y beta respecto al otro, por aquí o por aquí. Es igual, por la simetría que tiene la molécula es igual, y desconectamos obteniendo la propanona, y la parte de abajo, la cadena de abajo, debemos poner aquí un doble enlace para que sea alfa-beta insaturado. Michael utiliza un carbonilo y un alfa-beta insaturado. Bien, entonces estos serían los reactivos que tenemos que utilizar. ¿Y qué tiene que ver aquí la acetilacética? Bueno, en vez de hacer la condensación de Michael directamente, se puede hacer a partir del acetilacetato de etilo. Podemos añadir a la acetona el grupo éster y utilizar estas moléculas como reactivo de partida. De manera que la reacción va mejor, porque estos hidrógenos son más ácidos y hay ventajas. Por tanto, en lugar de hacer una Michael normal, vamos a hacer una Michael utilizando el acetilacetato de etilo, tóxido en etanol, formamos el enolato. A continuación atacamos
a la acetona alfa beta insaturada, una reacción tipo Michael, atacamos al carbono beta de la acetona alfa beta insaturada y ahí ya conseguimos el 1,5-dicarbonilo. El éster que nos sobra pues lo vamos a hidrolizar y descarboxilar para quitarlo. Esto es una acetilacética en la que tiene lugar una condensación de Michael. Podemos numerar aquí para verlo mejor: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y bueno, el disolvente del medio, el etanol, nos va a protonar este oxígeno. Va a haber una tautomería porque se forma un enol, y esa tautomería pues ya nos da el producto, ¿no? Nos daría este compuesto. Que es un 1, 2, 3, 4, 5, 1,5-dicarbonilo. Y ahora descarboxilamos sulfúrico, agua, calor, y ya lo hago ahí todo junto: hidrólisis y descarboxilación, y nos va a dejar, se va a ir el éster y nos va a dejar la cadena con los carbonilos en posición 1,5. Esta molécula a continuación, con ella vamos a hacer una aldólica. En el mismo medio básico, etóxido de etanol. En el medio básico, pues arrancamos el hidrógeno alfa, por ejemplo, de aquí, con la base, atacamos al carbonilo que hay abajo, y ese ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 nos conduce al producto final después de la pérdida de agua por deshidratación. Bien, bueno, hemos practicado un poco con la acetilacética, una reacción muy mecánica, y ahora vamos a practicar un poco con la malónica. Vamos a hacer un par de ejemplos de la malónica para después ya ir haciendo ejercicios un poco más, no así de tanto apartados, sino ejercicios más concretos que mezclen estas reacciones.